Los relatos que estás a punto de escuchar son basados en hechos reales, pero siempre tocando un tema paranormal de un punto de vista de entretenimiento. Relatos de mujeres de la vida galante. Esperamos sean de tu agrado. Sin más, comenzamos. La competencia. Relatos de mujeres de la vida galante. Se dice que entre nosotras siempre hay competencia para poder captar a la mayoría de cantidad de clientes. Pero la verdad es que usualmente nuestra actividad no podría hacerse en grupos pequeños o por la libre. Son muchos los peligros que abundan en la noche. Más cuando los hombres piensan que ya te tienen como su propiedad, cuando simplemente te pagan por unas horas de diversión. Mi relato trata de una de estas compañeras, precisamente una dama del placer que quiso trabajar por su cuenta y terminó con un muy mal sabor de boca. Ella era amiga mía, la cual llamaremos Marta. Tenía ya algunos años trabajando en las calles, soportando los maltratos de nuestro chulo a cambio de protección y ganando casi nada después de que repartíamos los ingresos. De forma que un buen día decidió que había tenido suficiente y lo mandó a freír espárragos. Al principio Marta se sintió muy bien. Por primera vez era libre de hacer lo que quisiera en la vida, de acaparar tanto dinero como pudiera con todos los clientes que ella buscara, sin soltarle un peso a nadie más. Pero las cosas pronto se complicaron, porque no tenía protección ni de las otras chicas ni de nadie más. Ella se arriesgó demasiado una noche. Al salir se colocó en la esquina de siempre, junto a una calle principal, y esperó a ver qué llegaba. Sin embargo, no notó las malas intenciones de las otras muchachas, que conforme la veían quitarle a los clientes regulares, la arrinconaron contra un callejón en cuanto tuvieron la oportunidad, y con los ladrillos del punto como únicos testigos, le navajearon el abdomen con tal salvajismo que murió en ese mismo instante. A los días posteriores supimos qué había pasado, pero durante mucho tiempo no creí esa historia. Incluso llegué a pensar que quizás era un rumor imaginado por las personas maliciosas que la querían dejar mal, porque ella aún me contestaba los mensajes de WhatsApp. Fue hasta una velada que me tocó trabajar cerca de sus rumbos habituales que me enteré de la escalofriante realidad. Un cliente me dejó en ese punto. Ya eran por ahí de las 4:30 de la madrugada, así que de esa zona me quedaba cerca el transporte para irme a mi casa. Encendí un cigarro para hacerme el tiempo en el que mi esposo llegaría a recogerme más corto. Me encontraba relajándome. Pude ver bajo la luz de una farola a una silueta muy conocida. Era Marta, con uno de sus conjuntos favoritos. Se veía cabizbaja, pero en general bastante normal. Como vi que no tenía ningún posible cliente cerca, caminé en su dirección unos metros. Me sentí como en esos mensajes de internet, donde debes ver la imagen a detalle para conocer los secretos que te mostrarán. Calaveras ocultas en caramelos o el café, cuchillos llenos de sangre y ese tipo de cosas. Conforme me acercaba podía notar que sus piernas estaban llenas de sendos moretones.
El conjunto estaba maltratado. Se notaba que la espalda la tenía encorvada. Grité su nombre, pero no causaba más reacción, y como la tenía de espaldas, no podía notar ninguna otra cosa claramente. Ya a la distancia, de un brazo pude tocarla y vi que el cabello lo tenía enmarañado, manchado de rojo. Al hacerla girarse para verme vi la realidad, que había tratado de evitar porque no quería pensar que eso le pudiera haber pasado a mi amiga. El rostro lo tenía contorsionado, en una mueca de dolor que resaltaba con tonos verdes y negros de la piel. Los ojos estaban desorbitados. Ella trataba de decir palabras que no le salían de la boca. Se sujetaba el vientre como si le doliera mucho y encontré la razón. De entre las manos que se comenzaban a quedar sin carne, se notaban los órganos internos asomando el aire frío de la madrugada. Con horror caminé de espaldas y me tropecé con mis tacones. No podía creer lo que veía. Tenía que huir inmediatamente. Fue tanto el susto que no me di cuenta que ya me encontraba a media calle hasta que las luces de un auto inundaron mi campo de visión. Y todo se fue a negro luego de que sentí un golpe fuerte en la cabeza. Cuando desperté, mi esposo estaba a mi lado. Resulta que él fue quien me atropelló por accidente y enseguida me llevó al hospital. Las cosas no pasaron de un golpe en el cráneo y en poco tiempo estaba de vuelta en mi chamba. Nunca más volví a ir a ese sitio, ni vi de nuevo al espíritu de Marta o recibí contestaciones de su teléfono. Supongo que ella a la fecha sigue ahí, buscando la forma de librarse en la oscuridad profunda de la noche. Espero les haya gustado mi relato. Muchas gracias por escuchar. Mi cliente era un muerto. Relatos de horror de mujeres de la vida galante. Saludos a todos y buenas noches. Mi relato es una cosa bastante extraña que espero que no le suceda a nadie más. Pero al parecer es costumbre de algunas culturas asiáticas hacerlo. Vivo en la Ciudad de México. Por acá tenemos una población de diferentes culturas bastante importante. Y en cuanto al trabajo de la intimidad, no crean que las cosas son iguales para todos. Me parece que las personas tienen los mismos derechos, pero como las costumbres son distintas, a veces tienen requisitos especiales a cumplir. En mi caso, como trabajo cerca del centro de la ciudad, es común que muchos clientes extranjeros vengan a buscar los placeres de la noche. En una ocasión llegó a mi campo de visión una pareja de chinos bastante ancianos. La señora no hablaba una palabra de español y el anciano un poco más. Como pudieron, se dieron a entender que querían llevarme con su hijo. Era una petición de lo más extraña que un par de padres ancianos lo hicieran. Pero como me ofrecieron pagarme bien y lo hicieron por adelantado, me fui con ellos. Pensaban que quizás el muchacho tendría alguna capacidad diferente, por lo que él no podría contactarme directamente. A veces nos encargan trabajos de este tipo porque las personas con alguna capacidad distinta también tienen sus deseos, pero no es tan fácil que los externen y menos que los puedan cumplir sin ayuda. Llegamos a un edificio lleno de habitaciones.
En todas se escuchaban palabras en chino y ninguna en mi idioma. Ya estaba asustándome, pero tenía una pistola cargada en mi bolso, así que si las cosas se ponían pesadas, podría defenderme sin problemas. Llegamos a una habitación con incienso de aroma espeso, decoraciones rojas y doradas por todos lados, una cama al centro y todo colocado como si fuera una ocasión muy especial. El anciano me dijo que me sentara en la cama. La señora me dio unas ropas para colocarme encima de la breve lencería que tenía y me hizo señas para que me cambiara y me acostara. Me dejaron sola y luego de unos minutos entraron cargando a una persona que colocaron a mi lado. Me dijo el anciano que me quedara así y ellos regresarían en 2 horas. Como era lo acordado, acepté y esperé a que mi cliente se rodara sobre mí o me hablara. Pero como no pasaba nada, decidí levantarme para observarlo de cerca. No es raro que las personas a veces tengan miedo de la situación y necesiten una mano para empezar con la fiesta. Me asombré al ver lo guapo y delicado del rostro del hombre, que no podría pasar de los 30 años, y para ser asiático estaba muy bien. No soy racista, pero me gustan más los latinos definitivamente. Tenía los ojos abiertos. Cuando detectó mi movimiento, pareció enfocarlos en mí, pero no podía moverse. Pensé que tendría algún tipo de parálisis. Entendiendo el conflicto, me dio algo de pena, de forma que me subí a horcajadas sobre sus partes íntimas y lo comencé a cabalgar, realizando los trucos más exóticos que tenía bajo la manga para animar a su amigo. El pobre seguía sin moverse o activarse de forma alguna. Simplemente movía los ojos buscando mi rostro una y otra vez. Llegó el momento donde me cansé de la situación y pensé que podría resultarle algo cruel esa actividad al chico. Así que, decidida a terminar el trabajo o dar por acabado ese show macabro, pasé mi mano debajo de sus elegantes ropas de boda china, buscando sus partes íntimas para proveer el servicio por el que usualmente me pagan. En ese instante supe que las cosas estaban mucho peor de lo que imaginé. El tacto de la piel era helado. La carne estaba flácida porque no tenía vida alguna ese cuerpo. Cuando saqué la mano de ahí noté un líquido amarillo verdoso que apestaba horrible, a cadáver, y supe el motivo por el cual no se podía mover. No se encontraba vivo desde hacía tiempo. No pude contener un grito de horror al tocar los ojos y notar que no eran reales. Parecía que me seguía porque eran de esos ojos de muñeco con pupila referente a crear la ilusión de vida. Al escuchar mis alaridos, los ancianos se apuraron a trancar la puerta. Comenzaron a gritar cosas en chino que por supuesto no entendía. Inmediatamente me quité la ropa que me dieron y comencé a buscar una salida. Como no noté ninguna cerca, saqué la pistola de mi bolso y di 2 tiros en la cerradura que la hicieron volar en pedazos. El resto de la puerta la quité a patadas. Toda la vecindad había salido a ver el espectáculo, pero nadie se metió conmigo porque tenía un arma en la mano. Cuando pude salir del edificio, me fui corriendo de ahí para luego tomar un taxi e irme a mi casa. Todo esto tan extraño me espantó tanto que decidí cambiar por completo mi zona de trabajo
y ahora ya no acepto clientes extranjeros, mucho menos chinos. Esta es mi historia como mujer cariñosa. Espero y les haya gustado. Gracias por escucharme. La vieja hacienda. Historias de mujeres de la vida galante. Mi nombre es Dalia. Quiero contarles un relato espantoso que me ocurrió en una ocasión que me llamaron a un hotel al que nunca había ido y que tenía fama de estar embrujado. Era una jornada como cualquiera. Hacía frío, pero tenía que mostrar mis carnes bajo la luz amarilla de los faroles. Podría haber hecho cualquier cosa por salir de las calles y calentarme un poco el cuerpo. Estar en ropa interior en las avenidas no es un trabajo sencillo. De este modo, cuando llegó el primer cliente que me pidió servicio, ni medité en que me decía que lo acompañara a un hotel algo alejado de la zona. Total, llegamos después de un rato conduciendo a las inmediaciones de una ex hacienda, que ahora funcionaba como posada. Una vez dentro, podía notar una presencia extraña en la habitación habilitada, con todas las modernidades, pero que parecía haber sido alguna especie de bodega por los acabados de las paredes. El ambiente era muy pesado. Como me sentía incómoda, quise ir primero al sanitario. Mi cliente estaba muy impaciente, como extraño, pese a que nosotros no llegan las personas más cuerdas y estables en la mayoría de los casos. Puse el seguro de la puerta, me lavé el rostro para despejarme un poco. Fingí bajar la palanca del baño. Al momento de estar por salir del punto, noté a una pequeña en la tina, escondida detrás de la cortina de la regadera, que me veía con curiosidad pero también angustiada. Me espanté. Le pregunté en voz baja qué hacía ahí metida. Ella me dijo que vivía acá, y entonces fue que noté que no estaba viva por la palidez de su piel. Las ojeras enormes, las marcas por todo el cuerpo correspondientes a la putrefacción. Sus ropas sucias, que se notaban muy viejas, y el hecho de que le faltaba la parte trasera del cráneo. Tragué saliva. Traté de calmarme. Hay veces que puedo verlos y cuando lo hago, me gusta ayudar a esos espíritus atrapados en nuestro mundo. Le dije que no era correcto que estuviera ahí, que tenía que irse a la luz para encontrar la paz. Ella me contestó algo enojada, que ya sabía eso, pero que no quería, que le gustaba jugar en la hacienda con sus otros amigos. No quise indagar más en el tema y ella tampoco me dejó. Me dijo que me quería advertir que el señor que estaba afuera era muy malo, que ya había traído a otras muchachas para matarlas y que luego se llevaba el cuerpo a quién sabe dónde para enterrarlas. Por un momento la duda pasó por mi mente, ya que no puedes confiar en todos los entes que te hablan de esa forma. Le pregunté que cómo lo sabía. Me dijo que la señorita que lloraba en la habitación de al lado le había contado eso. Ella vivía ahora con todos porque ese señor le arrebató la vida y no puede irse hasta que encuentre su cuerpo. No sabía qué hacer, pero por las dudas y como tenía la piel de gallina y obviamente ya no iba a cumplir con mi trabajo, busqué la manera de salir. Vi que había una ventana por la que podría saltar, y como estábamos en el segundo piso, no sería una caída tan fea. Al menos no me iba a morir de eso.
Como pude me lancé por ahí. Luego llamé a emergencias para que me atendieran porque el tobillo se me fracturó y para decirles, aunque era algo que no sabía a ciencia cierta, que el hombre con el que estaba en esa habitación era muy violento y me había dicho que incluso le arrebató la vida a otras personas. Enseguida el punto se llenó de patrullas y una ambulancia. Detuvieron al hombre que se preguntaba qué pasaba y no paraba de insultarme. Resulta que efectivamente, en la maleta que llevaba para el encuentro, tenía una colección de objetos con los que planeaba ahorcarme, desmembrarme y llevar mis restos a otra locación. Todo con el mayor de los cuidados para que no cayera ni una mancha de sangre en la habitación. El gerente del hotel lo reconoció como cliente frecuente, pero dijo que era cierto que curiosamente lo veía salir a él, pero no a sus acompañantes. Como era algo tonto, el gerente había pensado que simplemente las chicas se habrían ido antes que el caballero. Me desentendí del tema por un tiempo, pero mientras me recuperaba en casa, leí en un periódico de nota roja que el tipo llevaba al menos 6 muertes en su cuenta. Había confesado dónde escondió los cuerpos y enfrentaba cargos graves. A decir de él, no sabía cómo podrían haberlo agarrado, si por eso solo se dedicaba a matar mujeres de la vida galante, que en sus sucias palabras, éramos personas que nadie buscaría a detalle. Esta ha sido mi macabra historia. Espero les haya gustado. Muy buenas noches. El motel. Relato de mujeres de la vida galante. Era una noche de trabajo como cualquier otra, cuando me pasó lo que les voy a relatar. Vivo en un sitio en expansión, pero donde todavía la gente más o menos se conoce. Así que para nosotros es mejor dejar algunas tarjetas en los hoteles de paso, de forma que se pueda llamar a una chica de servicio sin que nadie se dé cuenta. Casi siempre llegamos directamente a la habitación. Nos pagan, damos una parte al motel y listo. Todos ganamos sin perder la secrecía de nuestras identidades. En una ocasión, me llamaron a la habitación de uno de estos moteles donde había dejado mi volante. El de recepción me indicó amablemente el número de habitación, pero me dijo que tuviera cuidado porque el tipo se veía medio raro. Eso no es una ocurrencia normal en mi línea de trabajo. Así que con calma fui al cuarto señalado. Había un auto afuera que era del año, con cajuela grande. Subí las escaleras que iban a la habitación. Ya era un sitio muy conocido, pero me dieron unos escalofríos impresionantes al cruzar el umbral. El punto estaba en total oscuridad. Llamé tímidamente a la persona para ver si estaba ahí y no se encontraba dormido o algo más. Pero recibí como respuesta que sí, que todo estaba bien y que ingresara. Entré a la habitación con cautela. Ahí estaba lo que parecía ser un hombre acostado sobre la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho. Incluso sin la comodidad de las luces, se veía pálida la piel, destellando contra los breves rayos de luz catódica de los focos del motel. Me dijo con voz ronca que me sentara en una silla. Como no veía bien, le mencioné que si podía prender una luz para ver mejor dónde colocarme, a lo que respondió que no. Tenía un dolor de cabeza terrible y no quería agravarlo. Eso se me hizo más raro aún, ya que si tenía dolor de cabeza, ¿cómo era posible que hubiera pedido mis servicios? Pero bueno,
Me iba a pagar un buen dinero que necesitaba, así que avancé con calma, tocando a mis alrededores para cuidar de no pegarme con algún mueble. Ya había entrado varias veces a ese sitio, así que conocía más o menos la disposición de los muebles. Me senté con cuidado. El hombre estaba pendiente de mi respiración y de cada uno de mis movimientos. No dije palabra alguna hasta que el tipo alzó la voz para por fin pedirme qué requería. Dijo que necesitaba mis servicios por la noche, que al lado de mí, en una mesita podría encontrar el dinero necesario para el pago de las horas. Efectivamente, se encontraba un fajo de billetes que a la luz breve que entraba por las ventanas parecían reales. A continuación dijo que me desnudara y me colocara junto a él en la cama, inmóvil. No era una petición extraña. Había mucha gente tímida en la ciudad, pero le dije que debía ponerse un preservativo para cualquier acto que involucrara fluidos. No me dijo nada, pero llevé unos conmigo para cualquier eventualidad. Me recosté en la cama. Esperé algo asustada, con la respiración agitada por la anormalidad del asunto. El corazón me latía tanto que podía ser el único sonido que había en la habitación. Ni siquiera la respiración del otro podía oírse. Con su voz partió el silencio tenso. Extendió una mano sobre mí para incorporarse. Dijo que no tuviera miedo, porque eso amargaba un poco la sangre. Eso no hizo más que me sorprendiera y tratara de levantarme, pero el peso anormal para la complexión del hombre hizo que me mantuviera en el lugar. Luego pude ver sus ojos. Eran rojos, ensangrentados, su tez pálida, el frío de su cuerpo, el aliento pútrido acercándose a mi cuerpo. Todo me congelaba de miedo. Sentí un mordisco en el pecho, que a continuación me succionó, dejando detrás una sensación de dolor y frío. Era como si desde ahí comenzara a extinguir todo el calor de mi cuerpo, provocando dolor que poco a poco mutó a una sensación de placer extraño. Comencé a retorcerme sin control. De alguna manera ese ser me estaba proveyendo más de placer y dolor al mismo tiempo del que había sentido en la vida. Por la intensidad de las sensaciones, me desmayé después de unos minutos. Cuando desperté aún estaba oscuro. Lo primero que hice fue encender las luces. Me di cuenta que tenía el pecho ensangrentado, pero poco más allá de eso, no había huella de lo que había sucedido. Traté de levantarme, pero estaba muy mareada, así que el sopor me venció y volví a la inconsciencia. Desperté unas horas después con los toques del chico de recepción. Estaba preocupado porque no había visto a nadie salir además del hombre, que dejó el día completo pagado. Cuando me vio sin ropa y con sangre en el pecho, casi se desmaya. Pero al comprobar que estaba consciente se tranquilizó. Le dije que me daría un baño y le reportaría cualquier otra cosa anormal, pero que me sentía más o menos bien. Mi cuerpo no tenía ninguna herida extrañamente, pero estaba muy cansada. Tomé una ducha tibia, me vestí, conté el dinero que incluso tenía algunos cientos de pesos extra. Suspiré porque había salido a salvo de una más. Quise pensar en el servicio de anoche como si fuera un sueño o que me hubiera drogado y fuera una simple alucinación. Después de esa noche, me he quedado con un antojo por carne cruda que no he podido satisfacer. Muchas gracias por escucharme. El callejón. Historia de mujeres de la vida galante.
Buenas noches. Tengo 26 años. Desde hace unos 9 me dedico a trabajar en la calle. Huí de casa con mi novio, que me acabó vendiendo en la calle. Luego me escapé de él también, pero la calle no me dejó ir y regresé a trabajar a lo mismo. No es tan malo y me deja un buen dinero. Finalmente es algo que sé hacer y puedo dar buenos resultados. Con tanto tiempo en este trabajo, te vas acostumbrando a escuchar las historias de terror que puedes encontrar en los rincones oscuros que ofrecen las ciudades. Una de ellas es la de un callejón maldito donde ninguna de nosotras se atreve a poner un pie. Dicen que hace muchos años había un asesino que se la pasaba cazando a gente como nosotras, que al trabajar en la calle somos vistas como si fuéramos menos humanas que el resto, que no merecemos respeto, reconocimiento. La verdad es que a veces somos personas muy vulnerables porque no tenemos a nadie quien nos cuide, o nos extrañe cuando dejamos de aparecer un día en la calle. Es como si fuéramos invisibles, y por tanto más fáciles de matar sin que nadie quisiera pagar las consecuencias. De hecho, en los años 70, muchas veces a quienes realizaban estos actos, las autoridades los castigaban de limpieza de las ciudades y por lo regular no eran perseguidos como los de otras personas. Precisamente por estos años, las compañeras comenzaron a faltar en las calles de la ciudad, sin que una cosa o la otra pudiera influir en que las buscaran. Solo se daban cuenta de lo que sucedía cuando los cuerpos comenzaban a apilarse en las morgues, y no hubo manera de callar lo que pasaba. Dicen las mujeres de la vida galante más vieja, las visito en los hogares de asistencia donde les ayudan, que seguido encontraban a las mujeres degolladas en un callejón específico. Después de algunos años paró eso por completo, pero nunca se supo por qué había pasado eso. Dudaban que fuera porque atraparon al culpable. Sin embargo, en años posteriores, lo que sucedió fue que comenzaron a aparecer cosas terribles ahí. Espectros de una vida muerta que buscaban ayuda de los vivos, o al menos eso suponían. Marcela me dijo más sobre eso. Ella comentaba que muchas veces cuando no tenían clientes con suficiente dinero, se les hacía fácil llevarlos al callejón para darles algo de placer oral y recibir su pago. Ella, en una noche fría de invierno, llevó a uno de sus clientes al callejón, el cual estaba oscuro, desprovisto totalmente de iluminación por parte de las farolas. Era perfecto para tener alguna relación rápida, para luego irse en el anonimato de la oscuridad. Estaba iniciando el acto, bajando el pantalón del cliente, cuando se comenzó a sentir inquieta. Notaba como un frío sepulcral le subía por la espalda. Quiso voltear un momento, pero el hombre al que prestaba el servicio le regresó la cabeza al asunto para el que le pagaba. Estaba consiguiendo su placer cuando de pronto el cliente comenzó a gritar de miedo. No por lo que estaba disfrutando. Ahora sí se liberó Marcela de esa presión para ver que detrás de ella había una mujer degollada flotando, con la carne ennegrecida o simplemente inexistente sobre huesos blancos. Un hilo de sangre negra borboteaba sobre un vestido sugerente, del tipo que las trabajadoras de esos días utilizaban. Tenía aún puesto unos tacones altos a medio desatar sobre tobillos doblados en ángulos poco naturales. Ambos dejaron sus actividades para salir corriendo de ahí. Pero como el hombre tenía sus pantalones abajo,
Tropezó con sus ropas para caer en el piso grasiento de ese callejón solitario. Dice Marcela que ella volteó atrás un instante. Quería ver qué estaba pasando con su cliente, como un acto de simple misericordia final. Al notar que el hombre estaba en el piso, por un segundo quiso regresar al sitio para ayudarlo a levantarse. Pero al ver a la figura fantasmal sobre el cuerpo, no pudo sino quedarse congelada. El horror inicial del que sobre ellos pasó a ser terror total al notar cómo el ente se posaba encima del hombre, que trataba de voltear la cara. Aún tenía los pantalones abajo, pero como podía, trataba de incorporarse para salir de allí. Sin embargo, sus movimientos erráticos por el miedo no hacían más que entorpecer cualquier maniobra. La aparición se posó justo encima de él para luego, con brazos fantasmales, pegarlo al piso. A continuación, una serie de manos salieron del suelo, sujetándolo con fuerza, haciéndolo gritar de dolor y espanto. Marcela sabía que ese hombre ya estaba perdido y no dudaba que si acudía a ayudarlo, le pasaría lo mismo. Tratando de olvidar esa terrible visión, se fue para perderse en la noche de la ciudad. A la mañana siguiente, se enteró que encontraron el cuerpo asfixiado en el callejón. Aún buscaban pruebas de lo que pasó, de cómo fue asesinado ese hombre anónimo, que no cargaba con ninguna identificación en la cartera, y solamente servía como cartelón de la policía, las fotografías que le tomaron para un diario de nota roja. Marcela solo contó esa historia una vez, mientras estaba muy tomada, al lado de otras de sus compañeras. Ese eco se repitió una y otra vez hasta convertirse en una leyenda, en un sitio oscuro que las damas de la noche evitan a toda costa. Ahora que ya está más cerca del camino final, dice que ya le dan ganas de contar de nuevo esa historia, pero siempre a cambio de una botellita de fuerte ron, para ayudarla a recordar mejor y pasar el mal rato. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Muchas gracias. El viudo. Historia de mujeres de la vida galante. Muchos de mis mejores clientes son viudos. A veces solamente son personas solitarias que necesitan un poco de afecto, incluso si es pagado, por unas horas de cuando en cuando. Siento que muchas veces son personas que no quieren nada más que eso. Así que nos contratan para pasar un rato agradable sin tener mayor compromiso emocional. Mis clientes son muy agradecidos en su mayoría. Los sé tratar, así que me recomiendan mucho. No se me hizo raro cuando tuve una llamada nocturna para concertar una cita desde un número desconocido. Acordamos la tarifa y dirección. Fui al domicilio. Al llegar vi que era un hombre guapo, incluso para sus casi 60 años. Se notaba que había hecho ejercicio toda la vida, además de que el porte delataba que se sentía orgulloso de su físico. Me pasó a la habitación. Enseguida me dijo que era necesario cambiarme. Me tenía un conjunto de ropa puesto en la cama, además de un perfume. No era la petición más extraña que me han hecho, así que hice el cambio rápido y lo llamé. Enseguida mencionó que necesitaba que me colocara un collar de su mujer. No quise preguntar hace cuánto tiempo había muerto ni nada, así que me coloqué la joya en mi cuello. Enseguida comencé a sentirme rara, como si alguna sustancia me hubiera entrado al cuerpo. Pero no había bebido ni comido nada.
Simplemente me había colocado eso, la ropa, el perfume. Pensé que quizá había alguna droga en los objetos. Así que traté de salir de la habitación, pero el hombre me tomó por los hombros con suavidad. No pude oponer resistencia. Quería irme, pero de pronto mi cuerpo se manejaba solo. Comencé a hablar con una voz que no era la mía. Le decía al anciano que lo amaba, que me encantaba estar junto a él de nuevo. Él me veía con ojos que solo podrían ser para un ser muy querido. La última vez que los vi fue con un prometido que tuve. Sentí una voz en la cabeza que me decía que no me resistiera. Era la misma voz femenina que acababa de escuchar. Indicaba que él no me haría daño, que solamente debería preocuparme por disfrutar de todo. Era cierto que me había contratado para realizar un acto íntimo, pero eso era demasiado. Una entidad me estaba poseyendo, y yo no tenía control de lo que quería o no hacer en ningún momento. Como el Señor notó que me resistía a lo que sea que quisiera realizar, me tomó de la mano, me guió a un armario empotrado contra la pared de la habitación. Abrió las puertas y pude notar que dentro, sin que nada interrumpiera la vista terrible, había un cuerpo de una mujer que se notaba había muerto hacía mucho tiempo. Estaba atado con cadenas al fondo del mueble. Extendió mis dedos hasta que toqué la carne momificada de ese cuerpo reservado con sus ropas elegantes, parecidas a las que me había puesto. Una marca de un collar que seguramente era el que tenía puesto. Sentí electricidad pasar por mis manos, tanta que dolía como el infierno. Después de eso, mis miembros ya no eran míos, sino que otra voluntad estaba manejando por completo mis acciones. Ni siquiera podía escuchar lo que pasaba. Simplemente podía verlo como si estuviera en una sala de cine mudo. Después de eso desperté en la calle. Llevaba un bolso repleto de dinero y tenía mis ropas normales. Cuando todo eso pasó, no volví a recibir una llamada de ese número de nueva cuenta, y eso lo agradezco. Muchas gracias por escuchar mi historia. Amigos, ¿qué opinan al respecto de estas 3 macabras historias de las cariñosas o mujeres de la vida galante? Espero hayan sido de su agrado. Si son nuevos, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para nuevos videos. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Les deseo buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror con Inframundo Relatos.